Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jennifer Torres y en esta ocasión les estaré hablando sobre las generalidades de la fisiología cardíaca. Haré un breve recuerdo anatómico del corazón. El corazón es un órgano hueco de forma piramidal que se encuentra ubicado en la zona central del tórax, específicamente en la parte inferior del mediastino medio, entre el segundo y quinto espacio intercostal. Este posee 4 cavidades, 2 superiores llamadas aurículas, las cuales transportan la sangre hacia las 2 inferiores denominadas ventrículos. Estas también transportan la sangre hacia la circulación pulmonar por la derecha o hacia la circulación arterial por el ventrículo izquierdo. Estas cavidades se encuentran divididas entre sí por tabiques: el tabique interauricular entre las aurículas, el tabique interventricular entre los ventrículos y el tabique auriculoventricular entre las aurículas y los ventrículos. El corazón también posee las denominadas válvulas cardíacas, las cuales evitan que haya un flujo retrógrado de sangre en el corazón. Tenemos las válvulas auriculoventriculares derecha e izquierda, también denominadas mitral y tricúspide, y las semilunares, también denominadas aórtica y pulmonar. Las aurículas ventriculares evitan que haya un flujo retrógrado de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas, y las válvulas semilunares evitan que haya un flujo retrógrado de sangre desde las arterias aorta y pulmonar hacia los ventrículos. Las cavidades, los tabiques y las válvulas cardíacas se encuentran cubiertas por las 3 capas del corazón, denominadas de adentro hacia afuera: endocardio, miocardio y pericardio. En cuanto a su irrigación e inervación, este se encuentra irrigado por las arterias coronarias y por 4 venas principales: las interventriculares anterior y posterior y las cardíacas mínima y menor, todas recibidas en el seno coronario. Su inervación proviene del sistema nervioso autónomo, de las fibras simpáticas y parasimpáticas. Ok, ahora hablemos del músculo cardíaco. El corazón está formado por 3 tipos de músculo cardíaco: el músculo auricular, el músculo ventricular y por fibras musculares especializadas en excitación y conducción, las cuales forman un sistema excitador que controla el latido rítmico cardíaco. El músculo cardíaco es estriado y tiene las miofibrillas típicas, que contienen los filamentos de actina y miosina, que generan o producen la contracción muscular, al igual que en el músculo cardíaco. Los discos intercalados del músculo cardíaco son las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares. Estas son membranas celulares que separan las células cardíacas y se fusionan entre sí para formar uniones comunicantes que permiten la rápida difusión de iones en el líquido intracelular a lo largo de los ejes longitudinales de las fibras musculares, lo que permite que haya una rápida propagación del potencial de acción de una célula cardíaca a otra. El potencial de acción de una fibra muscular ventricular es de aproximadamente 105 milivoltios. Las fases de potencial de acción son 5 y son las siguientes. Tenemos la fase 0 o la fase de despolarización, en la cual los canales de sodio se abren, la célula se estimula y se despolariza, y el potencial de membrana alcanza un valor aproximado de más 20 milivoltios, o sea, se hace más positiva. También tenemos la fase 1 de repolarización inicial, en el cual los canales de sodio se cierran, la célula empieza a repolarizarse y los iones de potasio la abandonan. Tenemos la fase 2 o la fase de meseta, en la cual los canales de calcio se abren y los canales de potasio rápido se cierran. Esto produce que el potencial de acción llegue a una meseta debido al aumento de la permeabilidad del calcio y a la disminución de la permeabilidad del potasio. En la fase 3 de repolarización rápida, los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lento se abren, lo que pone fin a la meseta y devuelve al potencial de membrana a su nivel de reposo, generando la fase 4 o la fase de potencial de membrana en reposo, en el cual esta tiene un valor aproximado de menos 90 milivoltios. El periodo refractorio, el cual es el intervalo de tiempo durante el cual el potencial de acción no puede excitar una zona ya excitada del músculo cardíaco, es de aproximadamente 0,25030 en el músculo ventricular y 0,15 en el músculo auricular. El grado de tensión del músculo cuando éste empieza a contraerse se le denomina precarga, y la carga contra la cual ejerce su fuerza contráctil se le denomina poscarga.
Ahora vamos a hablar de el acoplamiento, excitación, conducción. Este es el mecanismo mediante el cual el potencial de acción genera o produce la contracción muscular. ¿De qué manera? Este se propaga hacia el interior de las fibras musculares a través de los túbulos transversos, los cuales a su vez estimulan los túbulos sarcoplásmicos para producir la liberación de calcio hacia el sarcoplasma muscular desde el retículo sarcoplásmico. El calcio liberado en cuestión de minutos, de milisegundos, se difunde hacia las miofibrillas y cataliza las reacciones químicas que favorecen el deslizamiento de la actina y la miosina entre sí, lo que genera, como se dijo al principio, la contracción muscular. La duración de la contracción muscular depende del potencial de acción y tiene un valor aproximado de 0,3 segundos en el músculo ventricular y de 0,2 segundos en el auricular. Ahora vamos a hablar de la excitación rítmica del corazón. El corazón tiene un sistema especial que genera impulsos eléctricos rítmicos y los conduce por todo el corazón para producir e iniciar la contracción muscular cardíaca. Este sistema se denomina sistema de excitación especializado y conducción. Este está conformado por el nódulo sinusal, las vías internodulares, el nódulo auriculoventricular, el haz auriculoventricular y sus ramas. El nódulo sinusal es el que genera el impulso y produce la contracción auricular. Las vías internodulares son las que conducen el impulso desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular se encarga de retrasar el impulso para permitir la contracción auricular. Mientras los ventrículos están relajados, el haz de His conduce el impulso desde las aurículas hacia los ventrículos y sus ramas se encargan, las cuales se ramifican, se encargan de distribuirlo, de propagarlo en todos los tejidos del ventrículo, desde adentro hacia afuera, o sea, desde la superficie endocárdica hasta la superficie epicárdica ventricular. El retraso en el nódulo auriculoventricular es de aproximadamente 0,13 segundos. Si le añadimos el retraso del nódulo sinusal, este tiene un valor aproximado de 0,16 segundos. Cuando el impulso llega al inicio de las ramas del haz auriculoventricular y se distribuye después hacia los últimos de las fibras musculares cardíacas, eso lo hace todo en un periodo determinado de 0,6 segundos. Y del impulso se necesita 0,3 segundos para que este llegue desde la superficie endocárdica ventricular hasta la superficie epicárdica ventricular. Ahora hablemos del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la sucesión de fenómenos que posibilitan la contracción cardíaca. Okay. Este comprende un periodo de relajación, la diástole, y un periodo de contracción, la sístole. Durante la diástole auricular, las aurículas se llenan y las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. La presión auricular aumenta, lo que abre las válvulas auriculoventriculares y los ventrículos se llenan. Se llenan en el denominado periodo de llenado rápido, el cual dura el primer tercio de la diástole. Luego, el resto de la sangre fluye lentamente en los 2 tercios siguientes en el denominado periodo de llenado lento o diástasis. Finalmente, las aurículas se contraen y los ventrículos terminan de llenar. En la sístole ventricular, los ventrículos se encuentran completamente llenos y las válvulas semilunares se encuentran cerradas. El aumento de presión hace que las válvulas auriculoventriculares se cierren y ocasionen el primer ruido cardíaco. En este periodo, todas las válvulas se encuentran cerradas y se denomina periodo de contracción isovolumétrica. Luego, la presión ventricular vuelve a aumentar, lo que determina la apertura de las válvulas semilunares. Y la sangre sale impulsada hacia el sistema arterial. El 70% de la cantidad de sangre sale impulsada durante el primer tercio del periodo de eyección, denominado también periodo de eyección rápida. El otro 30% restante
Se sigue bombeando en los siguientes 2/3, denominados periodo de eyección lenta. Al terminar las válvulas semilunares se cierran y los ventrículos se relajan. En el periodo denominado periodo de relajación y subvolumétrica. En este periodo, donde luego hay un breve periodo donde todas las válvulas están nuevamente cerradas otra vez y luego de unos segundos se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares, lo que inicia un nuevo ciclo cardíaco. Con el cierre de las válvulas semilunares se produce el segundo ruido cardíaco. Okay. La duración del ciclo cardíaco depende, es igual al valor inverso a la frecuencia cardíaca. Es decir, al aumentar la frecuencia cardíaca, la duración del ciclo cardíaco disminuye. Para una frecuencia cardíaca normal, la sístole comprende el 0,4 del ciclo cardíaco completo. Para una frecuencia cardíaca que está aumentada el triple de lo normal, la sístole comprende el 0,65% del ciclo cardíaco completo. Okay. Ahora vamos a hablar sobre la regulación del bombeo cardíaco. Los mecanismos mediante los cuales se regula la función del bombeo del corazón son los siguientes. Tenemos la regulación cardíaca intrínseca en respuesta al aumento del volumen de sangre que fluye hacia el corazón. Esta capacidad intrínseca del corazón, esta capacidad intrínseca que tiene el corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de sangre o de flujo sanguíneo entrante, se denomina mecanismo de Frank-Starling, lo cual básicamente lo que significa es cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor será la fuerza de contracción y mayor será la cantidad de sangre impulsada hacia la aorta. También tenemos el mecanismo del control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Las fibras parasimpáticas y la simpática regulan la función de bombeo del corazón. Una estimulación simpática produce un aumento en la cantidad de sangre bombeada por minuto del gasto cardíaco, o un aumento en la cantidad de los latidos por minuto de la frecuencia cardíaca, un aumento en la fuerza de contracción y un aumento en la presión de eyección. Por el contrario, su inhibición produce una disminución o reduce el nivel de bombeo en un 30% por debajo de lo normal. En cuanto a la estimulación parasimpática, esta interrumpe el latido cardíaco y puede llegar y disminuye la fuerza de contracción en un 20 o un 30%. Los efectos de los iones de potasio y de calcio. Estos, como se dijo anteriormente, tienen una función fundamental en el proceso contráctil. La alta concentración de los iones de potasio reduce la frecuencia cardíaca, hace que el corazón esté dilatado y flácido y puede llegar a bloquear la conducción del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos a través del haz auriculoventricular. Esto se debe a que el potasio tiene un efecto que reduce el potencial de membrana en reposo de las fibras musculares. El exceso de calcio, al contrario del potasio, hace que el corazón progrese a una contracción espástica, debido a que, como se dijo anteriormente, este tiene un efecto muy importante sobre la contracción muscular cardíaca. En cambio, en su inhibición, en la disminución de su concentración, esta causa debilidad cardíaca. Ahora vamos a hablar de los efectos de la temperatura sobre la frecuencia cardíaca. Al aumentar la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca, y al disminuir la temperatura, disminuye la frecuencia cardíaca, debido a que el calor hace que aumente la temperatura de la permeabilidad de la fibra muscular. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.